¿verdad? Efectivamente, Inge, con una falta más ya no entra al examen. Literalmente ya no tendría que entrar al examen porque el recuperatorio que hemos tenido el 6 de junio Sí, valía por dos. Ese día han faltado López y Molina, entonces tienen dos faltas. Y con esta de Molina ya es la tercera. miércoles. Y ahora, pero que no dicen nada, no saben nada, que alguno de sus compañeros, alguno del curso sabe algo de Molina. Inge, creo que tenía problemas con internet. Creo que como está en Tarija, Ah, no tenía buena. en Tarija el internet es un desastre, les cuento. No es como su vino. Qué macana. Ya, pero igual, o sea, él tiene que ver, ¿no? De que se cumplan. Ni modo, che, qué macana. Ya, pero vean, por favor, ya, si es que se puede ver algo con el chapaco. Ya. Perfecto, Inge. Bueno, les había dado una investigación que vayan leyendo, ¿no? Sobre el tema de las pruebas Build-Up para el radio de investigación, ¿recuerdan? Sí, Inge, efectivamente yo ya tengo las tareas. Se lo voy a mandar al final de la clase, por favor, lo voy a juntar. Ya no hay ningún problema. Ya me mandaron Ya, los entonces, a muchachos ver, el día lunes, me mandaron ya. Entonces yo se lo junto y se lo mando ya. ya, perfecto, perfecto. Te agradezco mucho. Em, bueno, estábamos en Build Up, ¿no? En Horner. Habíamos explicado la curva. Aquí está. Ya, ¿dónde está? Ya, ya están viendo, ¿no? Sí. Sí, Ya, entonces, como decíamos la anterior clase, Horner, el método de Horner es uno de los más utilizados para poder estimar las propiedades de los eh, del reservorio, específicamente la permeabilidad efectiva, ¿sí? ¿Cuáles son las, por qué la relevancia de la prueba build-up? Ustedes que ya han visto, que hemos visto anteriormente esto en la anterior clase. ¿Cuál es la relevancia de una prueba build-up? Mm, ¿No recuerdan? Inge era una prueba de restauración de presión. Claro, es una prueba de restauración de presión, pero ¿por qué es importante? A ver, estimado Michael. Porque se hacía pruebas de presiones en un periodo de tiempo, Inge, la prueba Build Down. Y esta más que todo sería para ya la presión estática. Ah, ya, perfecto. Permite determinar la presión estática, ¿verdad? Pero lo más importante es que como el incremento de la presión de fondo es medido como función del tiempo, podemos obtener la permeabilidad efectiva del reservorio y, como decía Michael, la presión estática del reservorio, ¿no? Y además podemos ver los límites, habíamos dicho, y podemos determinar inclusive algunas condiciones del pozo, si es que está dañado, si es que está estimulado, o sea, si su skin es menor o mayor o igual a cero, ¿verdad? Y generalmente, ¿cómo hacemos eso? Nosotros podemos hacer interpretando justamente las pruebas build-up. ¿Y cómo se interpreta una prueba build-up? Se interpreta a partir de gráficas, como hemos visto, algunos métodos que se tienen. Está el método de Horner, tenemos también tenemos las curvas de Greengarten, ¿no?
tenemos el método eh, MDH, que es de Miller y Hutchinson. Creo que se me ha ido el segundo apellido. También tenemos el método MBH, que es de Matthews Brown. No, Matthews Brown, sí, no me acuerdo de quién es la H, pero son diferentes métodos que se pueden utilizar para determinar la permeabilidad efectiva, el skin y la presión estática. ¿Sí? Entonces, lo primero, podemos ver el método de Horner, ¿ya? Y hay dos formas, específicamente es el semilogarítmico, ¿no? Se puede trazar una recta, ay, perdón, vamos a hacer, ya, se puede trazar a partir de una gráfica de este tipo, fíjense, logarítmica, ¿no? Semilogarítmica, perdón, la presión normal y el tiempo de Horner, ¿no? El tiempo de Horner, ¿a qué es igual? Fíjense, a un tiempo de producción más un delta T sobre la variación del tiempo, ¿no? Si nosotros graficamos esta, esta ecuación, obviamente, si graficamos los datos de una prueba build-up, vamos a tener una línea, ¿no? Y ustedes ya saben, eh, hay un inicio del radial flow, hay un fin del radial flow, ¿no? Entonces, generalmente está en función de la pendiente, pero eh, en función a la duración de la línea recta, ¿no? Entonces, con esta ecuación, nosotros podemos, a partir de la determinación de la presión a una hora, ¿ya? Y la presión fluyente, podemos determinar el, el factor skin, ¿ya? Ahora, aquí hay un tema muy importante. Si ustedes se fijan, este es otro tipo de gráfica. Y eso quiero que tengan claro, ¿no? En el tema de drawdown, se confundían con el tipo de gráfica. Acá es semilogarítmico y nosotros podemos determinar en función al tiempo transcurrido, ¿no? Que ya podemos conocer como el tiempo Horner, ¿sí? Que es el tiempo producido más lo que les había dicho, la variación del tiempo, ya menos digo dividido entre la variación del tiempo, ya podemos obtener una línea. Si nosotros acá tomamos en cuenta el fin, o sea, donde termina la pendiente, prácticamente podemos decir que aquí tenemos el fin del flujo radial, ¿ya? Y donde inicia, nosotros podríamos decir que tenemos, obviamente, aunque sea redundante, el inicio del radial flow, ¿ya? Ahora, nosotros debemos hacer el cálculo igual que en el caso del drawdown, el cálculo de la presión a una hora, ¿ya? Pero no se olviden que lo primero es calcular el tiempo transcurrido, delta T, ya en función al tiempo de producción más, o sea, en este caso sería el tiempo menos un tiempo inicial, ¿no? Para calcular el delta T, y ya de ahí nosotros calculamos el tiempo Horner. Todo esto implica lo que les decía acá, el tiempo Horner, ¿ya? ¿Está claro? Sí. En función de los tiempos que se dan durante la prueba de restauración o de restitución de presión. Ya, entonces, ¿cuál es el objetivo de la prueba? Si bien es determinar la permeabilidad y la presión estática, fíjense, nosotros podemos obtener también la presión inicial a partir de la presión fluyente, ¿no? Ahora, fíjense, por ejemplo, acá. Nosotros tenemos una presión para calcular el skin. Después del cálculo de la presión a una hora, tenemos la presión fluyente. Esta presión fluyente
TF, ¿ya? ¿Qué significa? Es la presión fluyente de fondo de pozo al fin, a la finalización del periodo de flujo estabilizado, ¿ya? ¿Y qué es la presión a una hora? Es la presión ya del periodo transiente o cuando el reservorio actúa como infinito, ¿ya? En el tiempo de cierre, ojo, en el tiempo de cierre, es decir, un delta T igual a una hora. Ya entonces, el procedimiento prácticamente es el mismo de drawdown. Igual nosotros tenemos que calcular, como les decía, la presión, el tiempo a una hora. Tenemos que calcular la presión a una hora. Tenemos que calcular la pendiente. ¿Y la pendiente a qué es igual? La pendiente a qué es igual, ya hemos visto nosotros. ¿A qué era igual la pendiente en un drawdown? ¿A qué era igual la pendiente antes? Para drawdown. Brisa. Ah, la, estoy buscando la fórmula 1, Inge. No, pero no es con No, pero no fórmula, a es ver, en con la fórmula, a ver, en gráfica. la gráfica. ¿Cómo La gráfica, calculaban? al sacar la ecuación lineal mediante Excel, nos salía la pendiente. Mm, mm. A ver, Ingeniero, ¿no era ¿quién me la responde? diferencia de presión? ¿No era la diferencia de presión respecto a un ciclo? Exacto. Muy bien. ¿Quién fue? Cristian Coyo, ingeniero. Cristian, tienes más 5 puntos en tu examen. Final. Bien, Gracias, ingeniero. gracias. No, con gusto. Bien por responder. Ya entonces se determina en función a la diferencia de presiones que existe en un ciclo, en un log cycle, ¿se acuerdan? En un ciclo, ¿recuerdan? Lo mismo se hace acá. Se calcula la diferencia de presiones en un ciclo, ¿ya? 1000, 100, 110, no importa, ¿ya? Ahora, fíjense, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos diferencias en las gráficas. Una es cuando tenemos el eje invertido, ¿se dan cuenta? Sí, 10.000, fíjense. Y tenemos la gráfica normal de Horner cuando el tiempo está en escala logarítmica, pero normal, sin inversión. ¿Está bien? Sí. Entonces, ahora abran sus hojitas Excel. Vamos a, vamos a hacer un ejercicio. Ya. Pero antes, ya habíamos visto por qué es importante el método Horner, ¿ya? Y quizás un parámetro muy importante del método es, además de poder determinar la presión estática, ya nosotros tenemos que determinar sí o sí un parámetro que es sumamente importante para la prueba de pozo, que no se puede determinar con la prueba drawdown, al igual que la presión estática. Esta presión, por si acaso, esta P asterisco, no se la puede determinar con una prueba drawdown, ¿verdad? ¿Recuerdan? No se podía determinar.
Ya, entonces nosotros, después de que hemos hecho el, ha habido el periodo de flujo, no se olviden que el periodo de cierre se convierte en el tiempo de cierre se convierte en el tiempo inicial de restitución, ¿no ven? O sea, el tiempo final de la prueba drawdown se convierte el, en el tiempo inicial de la prueba build up. ¿Está bien? Ahora, para determinar a veces la, el- la- la presión a una hora, ya es necesario extrapolar la línea recta a través de todo el periodo transiente, ¿ya? Entonces, ahora vamos a hacer el ejercicio. Fíjense, tengan en cuenta muy bien esta gráfica, ¿no? Para el cálculo de la presión a una hora. ¿Está bien? Para la pendiente y demás. Entonces, después vamos a ver de Miller. Ya. Entonces, anoten este ejercicio. ¿Ya? En realidad, vámonos al Excel. Ya tienen su Excel abierto. Sí, Abran su Excelcito. Sí, Inge. Perfecto. Ya, entonces, es este el ejercicio. A ver, vamos a ver. ¿Ya están viendo? No, todavía. No, Inge. Ya están viendo, ahora Ahora sí. Ya, entonces, ¿qué es lo primero que se hace? Fíjense de esto, nosotros tenemos el dato de la presión, ¿sí? Generalmente, ¿qué es lo que nos vota una prueba drawdown? Nos va a votar esto, ¿sí? Valores de presión medidos a determinados periodos de tiempo, ¿sí? ¿Está bien? Estos datos van a tener en su examen, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que hacer conforme lo que hemos visto en el procedimiento en el método de Horner? Es determinar el delta T. ¿Y qué es el delta T? ¿Qué es el delta T? Diferencial de tiempo. Perfecto, ya, pero ¿en relación a qué? En relación al tiempo inicial, ingeniero. Ya, muy tiempo 2 bien. menos tiempo 1. Entonces, claro, va a ser ya un delta T, ese tiempo 2 menos tiempo uno, pero el tiempo uno aquí es igual. Nosotros necesitamos calcular este, que es el tiempo Horner, ¿sí? Para graficar. Y para graficar el tiempo Horner versus la presión, necesitamos determinar el delta T. Y el delta T aquí es igual. Al tiempo primero va a ser constante con relación a los demás tiempos. Ya, pero ¿cuál es el tiempo uno? Les he dicho. El tiempo cero, Inge, en Cero. la que la presión es máxima. Cero. Les he explicado algo antes de que comencemos a hacer.
Les he explicado alguito, a ver, recuerden. Ahorita les he explicado antes de entrar al ejercicio, les he dicho, he hablado del drawdown. Dije que el tiempo final de la prueba drawdown se convierte en el tiempo inicial de la prueba build up. Ah, perfecto, sí, porque no iniciamos desde cero, ¿no? Sí, Ya, entonces, ¿entre qué debería yo, cómo debería calcular? Uy, apaguen su micrófono, estamos escuchando. Oh, sí, mi cabeza. Ah, algo, a ver, voy a hacer un statu quo aquí un cachito. No les he compartido algo que tenía que mandarles ayer, pero ya, para que no haya problemas. ¿Dónde está? ¿Están viendo, verdad o no? Lo he desconectado, no está el mayor. Como sus queridos compañeros de séptimo me hacen renegar mucho. ¿Por qué, Inge? ¿Qué Que pasa? me hacen renegar, pues, no todos, ¿no? Pero bueno, No falta, ¿no? no falta, no falta, no son todos. Entonces, he tenido una pequeña descompensación con mi presión. Ya les voy a mandar ahorita. Por eso estoy medio achicopalado ahorita. No deberíamos estar pasando clases, pero bueno. Entonces les pido por favor que me ayuden un poquito. Claro, Inge. Eh, ahí les estoy mandando mi certificado médico, pero bueno. Entonces, por favor, lo que les pido, no me hagan renegar mucho. Les pido, por favor. ¿Ya lo han visto? Aquí no, está. Inge. Ya les voy a mostrar. ¿Están viendo? Un Sí, certificado gracias. médico, esto también, ya. Fíjense. Entonces he tenido un problema con mi presión. Yo hace tiempo tenía presión alta, ¿no? Inclusive me ha dado trombosis venosa profunda y demás en la pierna. Y ahora estoy con presión alta. Y esto ha sido, ayer ha venido a medirme el médico en la mañana. Por ejemplo, en UPB no estoy pasando clases, ¿no? Entonces, yo debería mantener reposo, estar echadito en cama y demás. Por eso me están escuchando ahí medio. Ya, entonces ahora, por favor, les pido que hagamos el ejercicio como corresponde. Vamos a hacer lento, no importa, ¿no? Ahora, como mañana es feriado, tenemos que pasar clases el viernes para recuperar los 45 minutos siguientes. Entonces, vamos. Ya, entonces, ¿cuál es el delta T? El delta T inicial. Inge, en este caso sería el último tiempo que tendríamos de todos los datos y Lo que, lo restarlo. que nosotros, lo que nosotros necesitamos calcular, perdón, Giovanna, ¿verdad? No, Inge, Nicole. Nicole, es determinar el TP. ¿Y cuál es el TP? El tiempo de producción. ¿En qué momento iniciamos, digamos? ¿Qué valor tendría que poner para TP? Porque con ese valor nosotros ya podemos determinar el delta T. No se olviden que
el valor de la presión al final de la prueba drawdown es igual a la presión del inicio de la prueba build-up o de la restitución. ¿Sí? Entonces, ¿15 sería 1000? Exacto, muy bien. Entonces aquí lo que hacemos el delta T es igual a este valor menos 1000. Entonces ya tenemos el delta T. Fíjense su tablita. Debería salir, un cachito, perdón, aquí hay que, si no lo, está bien, es 1000, ¿no? Listo, entonces ya tengo el delta T. ¿Está bien? Y termina en 1000, de acuerdo a los datos que tenemos, ¿sí? Luego, ¿qué tendríamos que hacer? Calcular el tiempo Horner, ¿sí? ¿Y cómo determino el tiempo Horner? Ujú. ¿Cómo calcularíamos? Ahí. ¿Cómo creen? A ver, ya han pasado han visto la tablita, esta tablita. Estamos acá. Esa es la tablita que se les da para que se guíen, porque en la prueba solo se les da tiempo versus presión. Entonces les digo algo para que ustedes puedan hacer el cálculo del tiempo Horner. Ya, le recalco nuevamente, para un pozo que ha estado produciendo por un tiempo T, o un tiempo determinado, al cual le sigue una restitución, o sea, es cerrado para que exista restauración de presión. La presión al inicio de la prueba de restitución, en este caso estamos viendo la presión estática, ¿verdad? De 4405.47 es para un tiempo delta T igual a 0. ¿Ya? Entonces, para un pozo que ha estado produciendo para un tiempo determinado, ¿no? Que es seguido de una restitución, una prueba de restitución de presión. La presión al inicio de la prueba de restitución para un tiempo delta T igual a 0, ya, es igual a la presión Inge, Michael, se salió el Inge. ¿Quién la votó? No sé. creo que colapsa por el Excel. Ya lo sé. No hagamos renegar y lo primero que hacen, así es renegar. Puta. Seguro el pichón, seguro el pichón. No, ¿Quién ha votado? Ya, si preguntan, era el pichón.
A mí igual me tartita. Y así pregúntale al pichón. Ah, Oye, de votarme. Ya pues, chicos, dejen de jugar en serio y ya pues. Dejen de votar. Michael, Llamar al Inge por si acaso. Estoy llamando al Pollo, muy Inge, calladito. pero Están dando la llamada por si acaso. Dejen de votar, oye. el Pedro. El que se está haciendo chistosito va a ver. Chama, ya se jodido. puta, loco, se enoja, se enoja. Ese pendejo, carajo. Coñito. Oye, dejen de votar. Ah, no, dice que se acabó su batería del Inge. No era el Pedro. Ay, no era el pedo. ¿Quién vota? Ya, pues. Oye, estoy viendo algo salir. Qué raro que tú no te Oye, salgas. sí, están saliendo muchos. Ahora Sí, es no, 18. Mike, qué raro que tú no te salgas. Yo no estoy así. 17. Mm. Ah, listo. Se hace- Michael. Ah, para cubrir. Mamón. Pollo, ¿por qué estás tan callado? Vos eres, ¿no, Ya no sirven, no sirven. Perdón, se me acabó la batería. Ya la volví a poner. ¿Y están viendo nuevamente? No, todavía. Dice, ¿qué ha pasado? Inge, me están sacando. Dije, ya salió. ¿Qué? Me estaban sacando. Me están silenciando. Y que nos están sacando de la llamada. ¿Quién es? No sabemos, pero a varios nos sabemos. están sacando, nos están silenciando. Ya. A mí me Mientras no están sacando sirven, sí, cargado, no puedo creer. ¿quién les está sacando? ¿Cómo se puede ver eso? ¿Quién es el chistosito que está haciendo eso? Creo que voy a ver el registro de Excel. ¿Dónde está? Vamos a ver y vamos a informar al mayor. Sí, Tenemos nombres. ¿Dónde estás? Aquí estás. No pueden hacer eso, pues muchachos. Si la persona o las personas que han hecho eso están conscientes de lo que está pasando, les pido que en este momento pidan disculpas. Así no vamos a elevar ningún informe al mayor. ¿Ya? Si era por jugar, está bien, una vez, hasta dos, pero ya no más. Entonces, hasta el final de la clase, si no piden disculpas, vamos a informar y vamos a hacer que se averigüe quién ha estado sacando. ¿Ya? Se les dice que no hagan renegar y lo primero que hacen es renegar, entonces, hacer renegar. Entonces, bueno, por eso es que voy a informar. Ya. Por eso, creo que mientras más uno tiene contemplación, peor es, ¿no? Se les da la mano y quieren agarrar hasta el hombro. Ya, entonces, ¿cómo determinan el tiempo Horner? Les decía que para un pozo que estaba produciendo un tiempo determinado, en este caso puede ser el TP, ¿sí? Este TP, que es seguido de un cierre de pozo para restitución de presión, ¿no? La presión al inicio de la restitución, que viene a ser esta presión WS de 4405 en este caso, para un tiempo, para un delta T igual a cero, ojo, escuchen, delta T igual a cero es igual a la presión a la finalización o la presión a la finalización de la prueba drawdown, ¿no? Entonces, en ese caso, la presión fluyente de fondo de pozo para un delta T es igual a TP, a tiempo de producción. Ya, entonces, en otras palabras, tenemos delta T igual a cero, ya, para esta presión, y la presión fluyente
va a ser igual a ¿qué? Va a ser a un tiempo de producción. Entonces, ¿a qué será igual este delta T? Es el tiempo Horner. Delta P in G, TP in G, Fíjense, no, si pongo TP, cuál sería el TP? Hemos dicho 1000, mili. ¿sí? Ya. Pero hemos hablado que el delta T es igual a cero para esta presión, ¿sí? O sea, para la presión en la cual inicia la prueba de restitución, el delta T es igual a cero, ¿sí? Entonces, ¿a qué será igual esta variación? Porque si yo hago tal cual como la fórmula, me va a salir, voy a tener TP, ¿sí? TP es igual a ¿qué? A mil in G. 1000 más delta T, ay, perdón, 1000 más delta T dividido entre ¿qué? Delta T, ¿sí? ¿Está bien? Sí. Entonces ya tengo el tiempo Horner, ¿sí? No se olviden, por decir, el TP es igual a 1000. ¿Por qué? Porque generalmente agarran y ustedes le meten este valor. Entonces aquí van a tener más 1. ¿Se están dando cuenta? ¿Está bien? No. Y podría repetirnos por qué no utiliza el T normal, sí o sí el TP. Porque lo que les he dicho al principio, ¿cuál es el inicio el tiempo inicial de una prueba de restitución? No nos olvidemos que esta presión ah, está medida en un delta T igual a cero. ¿Por qué? Porque este pozo ha estado produciendo por un determinado tiempo, un tiempo TP en este caso. No se olviden, no es que no ha estado produciendo y que ha estado cerrado. Entonces hay un tiempo acá, que es ese tipo de producción, en el cual el pozo ha estado produciendo. Entonces, ya, yo cierro el pozo para restitución de presión. ¿Cuál es la presión inicial de esa restitución? Es esta presión, en un delta T igual a cero, pero considerando un tiempo de producción que ya tenía, ¿verdad? Entonces, lo que quiero que quede claro es que la presión al inicio de la prueba de restitución es igual a la presión final del drawdown. ¿Y cuál es la presión a la finalización de esa prueba, de la prueba drawdown? ¿Cuál es? Es la presión fluyente, o sea, esta sería la presión fluyente, ya, pero medida a qué tiempo? A un delta T igual a TP, ¿verdad? Entonces es por eso que empezamos con 1000, porque ese es el inicio de. ¿Está bien? O sea, en este caso, ¿no? En esta prueba, digamos, porque aquí estoy empezando con, con 1000, la prueba de, esta prueba de restitución, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante que se fijen
en qué momento, porque les tendríamos, generalmente se habla, cuál ha sido el periodo de flujo que ha tenido la prueba drawdown. Por eso les decía, la prueba build-up generalmente es posterior y se da por la restitución se da a partir del cierre del pozo después de una prueba drawdown, ¿verdad? Para restituir la presión. Entonces, justamente por esta situación es mucho más deseable para los ingenieros petroleros y reservorios analizar el comportamiento de los datos de una prueba build-up que los datos de una prueba drawdown. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque generalmente la prueba drawdown, ya como no hay flujo, elimina la fluctuación de la presión. ¿Ya? No se olviden que una prueba drawdown generalmente existe fluctuación de la presión. Entonces aquí como en una prueba build-up no existe fluctuaciones de la presión, se eliminan ciertas perturbaciones. ¿Ya? Entonces es por eso que les decía que es muy importante que ustedes vean cuál ha sido el tiempo de producción que se ha tenido en la prueba drawdown, ya que la prueba es el tiempo inicial para la medición de la restitución, ¿ya? Entonces, por eso les he repetido, creo que más de 3 veces y lo vuelvo a repetir para que quede claro. Para cualquier pozo que ha estado produciendo un tiempo T, que en este caso es Time Production, este tiempo P, este TP, ya que es seguido de una restitución, porque se ha cerrado el pozo, la presión al inicio de la prueba de restitución para un delta T igual a 0 es igual a ¿qué? Es igual a la presión a la finalización de la prueba drawdown. Vendríamos a hablar de la presión fluyente, la última presión fluyente, a un delta T igual a ¿qué? Al tiempo de producción. Porque no se olviden que drawdown, ¿cuál era el delta T? Era el tiempo medido menos el tiempo inicial, ¿recuerdan? ¿Sí? Sí. Ya, entonces ese delta T es nuestro T sub 0 o nuestro tiempo inicial. Entonces, por eso nosotros consideramos ese valor, que en este caso es 1000, porque hemos dicho que TP es, en este caso, 1000, para poder determinar el tiempo Horner. Ahora ya queda claro. Pueden comprobar los valores, debería salir lo mismo, ¿no? 2.33 al final, y si no sale. Entonces, ojo, hemos perdido mucho tiempo en esta parte. ¿Por qué? Porque cuidado que en el examen, y les vuelvo a poner, estén asumiendo el tiempo inicial, el tiempo medido, el primer tiempo medido. Porque aquí al principio no se nota mucho, pero después ya les aumenta horas. ¿Se está dando cuenta? ¿Sí? Sí. Ya, listo. Entonces, si está claro, ahora continuemos haciendo. Ya, esto es lo primero que hemos hecho. Ahora, ¿qué más debemos hacer? Tenemos que graficar, ¿verdad? Entonces, para graficar, ¿qué se grafica? A ver, Jessica. Para graficar, Inge, graficaríamos el delta T y Delta T. ¿Cuál es el tiempo Horner? Estamos haciendo un método de Horner. Es en función al tiempo Horner, ¿no? Sí. Ya, entonces no es el delta T solamente. Sí, que sería ¿Verdad? ya el que hemos aplicado a la fórmula. Claro, o sea, es presión versus delta T. Ahorita no me deja modificar esto.
Ustedes hagan bien en su casita. No me dejan modificar, che. Se ha colgado el Excel. No sé si les ha pasado alguna vez esto, o muchas veces. Inge, al momento de compartir el Excel siempre se va a colgar. Por eso tiene ese problema. Sí. Pero la otra vez hicimos bien. A ver, me voy a salir un ratito entonces para graficar, ¿ya? Y ustedes igual grafiquen mientras tanto, para que no haya ese problemita. En realidad se ha colgado mi Excel, creo. Ha hecho colgar el Excel, el Teams. Miren, miren. Ahora no sé qué ha pasado. Para otro ejercicio. Ya, ustedes grafiquen mientras tanto, por favor, ya hasta que... Ahí está, ya lo borró. A ver, vamos a volver a hacer. Ah, no, aquí está, ya. Listo, entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Selecciono los datos para tratar de modificar. A ver, voy a hacer otra. ¿Qué tipo de gráfica tienen que tener ustedes? Una dispersión, luego volverla lineal Mm, o logarítmica. claro, o sea, la pueden... No, de hecho tienen que volver semilog, ¿no? Pero primero las, los ejes. Aquí tiene que estar Horner, el tiempo Horner, y aquí tiene que estar la presión. ¿Verdad? Entonces le ponen el nombre de la serie cualquiera, ponen el eje X, ¿qué cosa? El tiempo Horner, ¿sí? Ponen la presión en Y, listo. Ahora lo único que tienen que hacer es volver logarítmico y ya tienen la grafiquita. ¿Está bien? Ahora fíjense, yo les he mostrado dos gráficas en el avance de la materia. Una que es normal y si yo invierto voy a tener la otra grafiquita. Obviamente aquí tendría que poner que cruza en 100.000, digamos, ¿no? Pero vamos a hacer sin que sea orden inverso, ¿está bien? Ya tienen esa grafiquita, ya les debería haber salido. ¿Está bien? Aquí hay un punto que está medio chapi, no sé qué ha pasado. Es este de acá, más que seguro. Menos 20236. 1003. Acá. Este es 1003. Si se fijan en su tabla, ahora sí. Ve, nadie se ha dado cuenta. ¿Está bien? ¿Se dieron cuenta que había uno desfasado? Están viendo, ¿verdad? Sí, Inge. Ya, entonces lo hemos arreglado. Si se fijan en su tablita de datos, era 1003, no era 1002.
Ya, entonces ya tenemos la gráfica de Horner, tiempo Horner versus presión. ¿Qué más? ¿Qué tengo que hacer? Sí o sí. Sacar la línea de tendencia para poder rectar una recta, Inge, como la anterior vez. No línea de tendencia, ¿no? Sino dibujar una línea, o sea, es extrapolar en función al comportamiento. ¿No ve? Lo primero que hago es identificar cuál es mi periodo inicial y demás. Pero no se olviden que yo puedo calcular la presión inicial. ¿Y cómo calculo la presión inicial? De esta forma. ¿Sí? Entonces, lo primero que hemos hecho es graficar la presión estática de fondo versus el tiempo Horner para un tiempo TP igual a, a 1000 horas, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular la pendiente. ¿Y cómo calculamos la pendiente? Debemos determinar el cambio de presión para un log cycle, para un ciclo logarítmico, ¿no? En función al tiempo Horner, con esta gráfica que hemos hecho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Determinar P a 1 hora. Entonces, ¿cómo determinamos P a 1 hora? De la lectura de los valores de la presión estática correspondientes a un delta T igual a 1 hora, que en este caso para el tiempo por TP más 1. ¿Recuerdan la grafiquita que les había puesto acá? ¿Recuerdan? Están viendo, ¿no? Sí, Inge. Ya. El tiempo a 1 hora, ¿qué es igual? A TP más 1, ¿verdad? ¿Sí? En este está. TP más 1. El tiempo a 1 hora es para el tiempo Horner, o sea, el delta T a 1 hora, que el tiempo Horner es igual a TP más 1. ¿Sobre qué? Pero sobre la línea recta, no sobre el par de datos. Es como habíamos hecho anteriormente para drawdown. ¿Y cómo calculo la presión asterisco? Así le dicen ustedes, la presión asterístico, digamos. ¿Cómo se determina? Solamente extrapolando la línea recta de flujo radial, ¿no? A un tiempo Horner de 1. Y nosotros ya tenemos eso. Y que no está compartiendo pantalla, creo. Estoy compartiendo. Ahora estoy ya eliminado. Ya, pero volvamos a esta para que vean. Ya, aquí están todos bien, ¿no? ¿Sí? Inge, aún no se ve nada. Pero yo estoy compartiendo el Excel, queridísimos. No, Inge no carga. Sí, que no Ahora se- sí. Ahora sí, no. Ahora sí. Ahora sí. Ahora Ya. sí. Ahora sí. Ya. Ya, entonces, ¿cómo se determina la presión asterisco? Extrapolando la línea para flujo radial, ¿sí? Sobre justamente la línea, no sobre los datos, ¿no? Entonces yo aquí ya puedo determinar tranquilamente la presión asterisco. También puedo determinar la presión a 1 hora, y la presión a 1 hora es el tiempo de producción más 1. En este caso, TP hemos asumido como 1000, ¿verdad?
¿Sí? Hola. Sigue. Sí, Ya, ya, perfecto. Entonces, como yo he asumido, hemos visto que el tiempo de producción era TP igual a 1000, yo lo que hago es primero tener esta línea y acá ya tengo yo la presión P a 1 hora. Digo, la presión asterisco, perdón. ¿Cuál es mi presión asterisco? ¿Va a ser igual a qué? ¿Cuánto creen que sea su presión asterisco? 5000, 5.000. clavadísimo, ¿no? Exacto, 5000 PSI, pero clavado de la gráfica. ¿Sí? No recuerdo si está en PSI o PSI, pero como se mide en una prueba, deberíamos tener, ya, está bien. Entonces ya tenemos el primer valor, listo. Ahora, ¿cómo calculamos la presión a 1 hora? No se olviden que TP es igual a qué? A 1000. Entonces yo lo que tengo que hacer es intersectar este valor con la recta, ¿sí? Ay, perdón. Bueno, entonces, ahí, supongo que es ahí. A ver, vamos a ver. Wiki. Ya, ahí. Entonces yo puedo determinar la presión a 1 hora. Para que sea más exacto, no se olviden poner líneas secundarias en cada uno. Sí, acá está cada 20, ¿verdad? Entonces yo ya tengo el dato de la presión a 1 hora. ¿Está bien? ¿Todos me siguen? Sí, Inge. Ya, entonces Sí, tengo la Inge. presión a 1. Ya, perfecto. Estoy haciendo con muchísima calma para que no haya problemas en su examen. Presión a 1 hora, ¿cuánto? ¿Cuánto me sale? Ah, Es aquí 20, es un cuatro poco mil más de novecientos 20, ¿no? veinte Es un poco más de 20. 22, 23. 4.900, 4.920, ¿qué? 53, no. O 23, ya, puede ser, ¿sí? No me van a venir a decir aquí que van a hacer con decimales, es imposible, digamos. Entonces tenemos ahí la presión, ¿verdad? Ya. Entonces ahora, ¿dónde está el inicio y el fin del flujo radial? Porque eso también tienen que avisar. Entonces lo que yo tengo que hacer igual es determinar Izquierdo inicial. exacto. Acá nosotros tenemos el fin del flujo radial, ¿no? Acá tenemos nosotros el fin de, ¿el qué? El radial flow, ya, o flujo radial, si quieren pueden poner normal, flujo radial. Y ¿dónde tenemos el inicio? ¿Dónde tenemos el inicio? Ahí, ¿verdad? Entonces ahí tenemos
¿Ya? ¿Hasta ahí está bien? Sí. Ya, perfecto. Ahora, ¿qué más me falta calcular? Como siempre hemos hecho los calculitos. No, hay algo que cuidado que La pendiente, Inge. la pendiente, exacto. ¿Y cuál sería la pendiente? Sería la lectura de dos puntos cualquiera que estén dentro de la recta. Más que todo en el tiempo de uno puede ser. De un En el ciclo, pero tiempo no. de un ciclo. Exacto, de un ciclo. Muy bien. Aquí yo Y lo que una estoy pregunta, haciendo, en este sí, caso su gráfica va de izquierda hacia derecha, ¿no sería al revés? El inicio en el tiempo inicial y el fin en el tiempo mayor. no, porque es restitución. Ah, en este caso restitución. Claro, es drawdown, digo, es build up, ¿no ven? Build up. Ah, ya, ya. Entonces, en Claro, drawdown, pero el drawdown sería al revés. exacto. Ah, Muy ya. bien, Gracias. con gusto. Ya, entonces ahí tenemos el TP. Ay, con el TP más uno he calculado que, así con lujo de detalles, ¿no? Para que no haya problemas. No vamos a mover más. Listo, TP más uno. Entonces, con ese TP más uno yo he calculado la presión a 1. Ahora, si quieren, pueden ponerle el mismo color, no sé. Ya. Entonces, ahora lo que queda calcular es la pendiente, ¿no? Y la pendiente habíamos dicho que es justamente la diferencia de presiones, 2 puntos de presión. ¿Para qué? Para un ciclo logarítmico. Entonces, yo puedo agarrar tranquilamente, ya tengo la presión a 1 hora y puedo hacer con esta o puedo hacer con esta, ¿sí? Entonces mejor voy y hago con esta de acá. Ya. Entonces, ¿cuánto sería? Pucha, esta está medio chueca, che. Como mi nariz, a ver. Ahí creo que es mejor. Ah, no, estaba bien. Ya, ahí está perfecto. Entonces, ¿cuánto sería el delta? Si este es 4000, ya, digamos que ahora sí, por la lectura es 20. Está bien. Entonces, ¿cuánto sería el delta P? Es más de 20, ¿no? 20 aquí. Entonces tenemos, este creo que está un poquito más arriba. Está chuequín. Ahí sería. Entonces 20, si este es 30, 25, ¿les parece? Sí, ya. Sí, ¿no? Yo creo que sí, a ver. Entonces aquí yo lo que hago es poner la pendiente igual a 25 PSI ¿por qué? PSI por ciclo. Se ha vuelto a colgar, mil disculpas. Ya se ha vuelto a colgar. Ya, pero ya hemos obtenido todos los datos para poder hacer el cálculo. Entonces, ahora yo tengo las ecuaciones para poder hacer el cálculo. Vamos a hacer ahorita el cálculo cuando se arregle la máquina de hojas. No sé dónde se va a grabar. Ya, entonces, ahora voy a hacer mis... No me deja. Voy a desconectarme luego un ratito. Ahora sí, a ver, veremos. Ahí está, ahora sí, ya. Vuelvo a conectarme.
Y ahora sí, de nuevo están viendo, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí, Inge, se ve. Ya, perfecto. Entonces, ahora yo tengo que calcular la pendiente y el skin. Entonces voy a copiar acá directamente en el Excel para tener las ecuaciones. Ahí está para calcular la pendiente. Digo, para calcular la permeabilidad. Entonces, ¿cómo calculo la permeabilidad? Voy a calcular, eh, aquí vamos a hacer K es igual a qué? Va a ser igual a qué? A 162.6 por el caudal. No sé cuánto es el caudal, no recuerdo. Le podemos poner cualquier valor, ya, no les he dado datos. Pongamos 1000 barriles por el, la viscosidad que sea de 1 centipoise, ya, dividido ¿entre qué? Entre la pendiente que hemos calculado 25, ¿verdad? Por el espesor que sea no sé cuánto, mm, 5000, no, perdón, 50 metros, 50 pies, y podemos calcular la permeabilidad. Ojo que este es el segundo inciso, porque el primer inciso ya lo calculamos de gráfica, ¿no? Que es la presión asterisco, y hemos determinado que es 5000, ¿verdad? 5000 PSI. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien? Y luego tenemos que calcular el skin. El skin va a ser igual a ¿qué? Esto es milidarsis. El skin igual a 1.151 por ¿qué? La presión a una hora. La presión a una hora, ¿cuánto hemos calculado? 4920. 1920, ya. Ahora, algo que faltaba calcular era la presión fluyente. ¿Y cuál es esa presión fluyente? Ese PBWF. ¿Se acuerdan? Les decía que era con una... ¿Qué es la presión fluyente que se puede determinar también de la gráfica, ¿no? ¿En qué punto se puede determinar la presión fluyente? Mm. ¿Cuál es la presión fluyente en el tiempo de producción? ¿Por qué es esa? Es la presión fluyente TF. ¿Recuerdan en la formulita? Les voy a mostrar aquí en la gráfica. Fíjense esta, acá les voy a volver a mostrar la ecuación. Fíjense, TF. ¿Qué es esa presión fluyente? Mm. Aquí es igual. Inge no está compartiendo. Ah, pero sí he puesto compartir. Está. Nuevamente. Ahora sí, fíjense acá, PWTF.
¿Qué sería entonces esa presión? Inge, ¿Qué quiere ¿podría ser? ser Dale, dale, la, dime, pre- perdón. la presión fluyente en el tiempo final de la prueba drawdown? Perfecto. Muy bien. Es lo que hemos dicho, ¿no ve? Es cuando comienza A. Entonces, ¿cuál es tu valor? La primera presión que tenemos en la tabla. Sí, podemos asumir esa. Veremos en la gráfica cómo nos va. A ver, voy a volver a poner la gráfica. Aquí está. No sé por qué sale con un signo de admiración esto. Ya, entonces es un poquito más de 4.400, ¿no? Teníamos 4.400 algo, 4.500, no recuerdo. 4.405, ¿sí? ¿Está bien? Es el fin de la prueba drawdown. Entonces nosotros aquí tenemos 4.405,47. ¿Está bien? ¿Todos están bien hasta ahí? Pero ¿sabes qué? Hay un tema. Esta es la primera presión que nosotros hemos medido para el build-up, ¿verdad? Tendría que haber una presión anterior que es el fin como tal. Y no va a variar mucho. Quizás sea 4.405, 4.000. Le estoy hablando que operativamente en campo pasa eso, ¿no? Por el tema de que también hay otros efectos, pero para fines, no me deja meter el valor, ¿ya? Para fines de académicos, está bien, 4.405, no me deja. 4.405, no me deja, che. Vamos a volver a poner 1,105. No escribe, queridísimos. No sé qué pasa. Ahora sí, ya. Entonces habíamos dicho, presión una hora era 4.600, perdón, ¿me puedes dictar? 4.600, por favor. 4.920. 4.920 menos 4.405, ¿no? Punto Sí. 47. Ya, ojo que puede haber una variación mínima con respecto al verdadero valor, ¿no? Ya, esto es dividido entre la pendiente, dividido entre la pendiente. La pendiente hemos calculado 25, hemos dicho que es 25, ¿verdad? Listo. Sí, Ya, ¿qué más? Menos el logaritmo de permeabilidad. 130 dividido entre la porosidad, no sé qué valor, 0,20, que es la permeabilidad promedio para una arenisca limpia, eh, eh, por la viscosidad, que sea 1, dijimos, CT, no sé qué valor quieren, eh, qué valor le podemos poner, no sé, creo que teníamos antes 7,8, vamos a poner a la menos 5, 0,5, 6, listo, a la menos 6 por el radio del pozo, 0,25 pies, esto tiene que ser al cuadrado. Estoy dando valores arbitrarios, ¿no? Para que vean que ustedes en su examen pueden hacer cualquiera. Ya, ¿qué más?
más 3.23, ¿sí? ¿Está bien? Y entonces nosotros en el examen podemos tomar así valores No, en el que... examen yo les voy a dar datos, solo que ahorita no les Ah, estoy dando, ¿no? Es el peor el muchacho. No, está bien, vale preguntar, porque puede ser. Ya saben, y hay algo que es bien cierto, y rescato lo que tú decías. ¿Quién habló, perdón? ¿Juan Carlos? José Luis. Guaypa. José Luis. Sí. Ya. Cuando no tienen algunos datos, ya, no se acostumbran a decir no tengo y no hago, digamos, ¿no? Pueden asumir. Por ejemplo, el valor que les he dado de la porosidad de 0.2, ustedes tienen que saber que se asume 20% de porosidad cuando uno habla de una arenisca limpia y consolidada, ¿ya? Ese es un valor promedio para una arenisca limpia. Por eso es que cuando uno habla en ingeniería de reservorios de areniscas, reservorios no convencionales buenos, asume que el corte, el cutoff de porosidad hace de que la lectura sea de 20. ¿Por qué? Porque por eso buscamos areniscas limpias, ¿no? ¿Ya? Entonces, está muy bien lo que decía Wipe en sentido de que asumimos siempre y cuando no se pueda calcular el dato con todo lo que ustedes saben hasta ahora, con todo lo que han aprendido hasta ahora, o eh, no se les da de dato, entonces sí pueden asumir, pero dentro de rangos aceptables, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, este es el ejercicio. ¿Han visto? Es así de simple. Igual hemos calculado la presión inicial, la permeabilidad, el skin, ¿ya? Ahora lo que yo quiero que hagan, esto ya está, les voy a mostrar acá en el avance. También hay la posibilidad, después de utilizar Horner, de hacer por otro método, que es el que les decía de Miller. Ay, se me ve el nombre, che, del medio. Miller, D y Hutchinson, ¿ya? Y también hay otro que últimamente ha aparecido, que es Argawal. De ese sí me acuerdo, ¿ya? Que permite hacer el cálculo del tiempo efectivo. Estos métodos también son importantes, ¿ya? Pero hay un tema. Estos otros métodos de Miller, D y Hutchinson y Agarwal no tienen ninguna ventaja en relación al método de Horner, ¿ya? Entonces, solamente para fines de que ustedes sepan que hay otros métodos, les he planteado las ecuaciones y lo demás, ¿ya? Esta es la ecuación, es la misma, si se dan cuenta, porque es la ecuación general para interpretar pruebas de presión de restitución, digo, de restitución de presión, ¿ya? Y si nosotros consideramos acá que el tiempo de producción es mucho mayor al delta T, entonces podríamos tener una ecuación similar a esta, pero si se dan cuenta, es lo mismo, también es semilogarítmico, ¿ya? Y permite también hacer el cálculo en una gráfica presión versus logaritmo delta T. Ya no es tiempo Horner, porque no es el método de Horner, solamente que considera esta relación. Y ese es el gráfico de Miller-Dyes. Perdón, Miller-Dyes-Hutchinson, ya me acordé, ¿no? Entonces calculamos a partir de esta ecuación. Ya, entonces ahora lo que yo les voy a pedir para el viernes, eh, que tenemos que pasar, es que ustedes calculen mediante este método para que realmente vean que no hay ningún problema, ninguna variación, ¿ya? Y así como les he pedido que vean lo del radio de investigación que sé que no han visto, eh, ahora sí hagan, por favor, ¿ya? Les voy a enseñar a calcular
el coeficiente de interporosidad para reservorios naturalmente fracturados también. Y a partir del método de Horner que hemos visto anteriormente, vamos a ver, vamos a poder identificar si es que existe también fallas cuando están cerca del reservorio. ¿Ya? Entonces, hasta allí está bien, ¿no, estimadísimos? Sí, Se ha entendido así, pero con chubis hemos hecho, ¿no ve? Para que en el ejercicio no se equivoquen. ¿Está bien? ¿Alguien tiene una duda? Jessica, Elizabeth, Michelle, Brisa, Pedro, Enrique, Robert, José Luis, Michael, Ninguna, Inge. Cristian, nada. Todo claro, ingeniero. Perfecto, me alegro mucho. Entonces, porque prácticamente este es uno de los métodos más importantes, ¿no? A través de este método de Horner, como les digo, vamos a ver después el tema, inclusive van a identificar ustedes la presencia de fallas. Y eso generalmente se lo aprende directamente en la oficina cuando uno trabaja. Ya, entonces eso quisiera que lo veamos. Si se puede el sábado, vemos. Como les he mandado yo mi certificado médico, eh, debería estar en reposo, pero como ustedes me hacen pasar bien las clases, entonces para mí también es un reposo. Ya, la paso bien con ustedes, entonces no hay problema. Por eso, si desean, nos vemos el viernes o si no el sábado o en el peor de los casos directamente el lunes. Pero el lunes, por favor, tendría que ser, voy a pasar clases en la UPB de 7:45 a 9:45, podríamos pasar de 10 hasta que ustedes tienen otra clase que creo que son las 11, es a las 11, entonces una horita por lo menos podríamos pasar y también pasamos el miércoles y también el jueves, entonces recuperamos el feriado de mañana. Y si fuese así, entonces ya no pasamos el viernes o el sábado y van a tener más tiempo para hacer el ejercicio que lo voy a subir a la plataforma más tarde, ¿ya? ¿Me avisan, por favor? Inge, con respecto al horario, ahorita lo acabo de ver. Para el día lunes solamente tendríamos libre a partir de las 12:30. ¿Por qué? ¿Por qué? Pasamos clases, ahí pasamos perforación, pasamos con el ingeniero Achá. Entonces, podríamos desde las 12:30, porque pasamos primero. ¿Va a volver a la Claro. normalidad o no? Ya deberíamos ir volviendo poco a poco, ¿no? El único problema es que yo, como he informado al principio, también doy clases en UPB y tengo clases todo el mes de 7:45 a 9:45. Porque primero, Entonces, si es que se mantiene el horario, pasaríamos con el Inge Max hasta las 9:30. De ahí esperamos una media hora y empezamos con el ingeniero Achá, que es ya. hasta las 12:30. Y de ahí ya tendríamos libre hasta las 2, porque todos tenemos materia militar. Ya creo que paso con reservorios 2 antes entonces que con ustedes. Sí, Ya, cierto, estaba confundiendo. Van a disculpar, las pastillas a veces a uno le hacen patinar. sí. Sí, es cierto. A las 11 yo paso con reservorios 2, entonces podríamos pasar con ustedes a las 12:30, ¿no? 12:45. Perfecto, Inge. Hasta la 1:45, súper. Claro, porque antes teníamos 7:45, ¿verdad? Pero de 7:45 ustedes pasan con el ingeniero Max, con Max hasta las 10:15. Exactamente, Inge. Digo, hasta las 11. ¿Pasan las 4 horas? No, solamente pasamos 2. Pero a veces el Inge se entusiasma y empieza a avanzar y a veces le va 20 minutos, media hora se le va. Ya, entonces hablamos igual que la otra vez, pero hablemos ya para que no nos perdamos. Ya, Inge. Listo. Cualquier cosa me avisen. Ojo, revisen su Teams